Y vamos a arrancar entonces por el origen de la estructura de dominación moderna, es decir, vamos a arrancar por Europa y vamos a arrancar por Europa a inicios del siglo XVI, 1500 y pico. Pongámonos en la piel de un varón joven en aquellos años, calcula 1520 y pico, más o menos, y de algún lugar del sur de Europa Occidental, ¿sí? Resulta que este amigo, llamémoslo Creso, se pone a conversar con justo le estoy poniendo Creso, antes hablaba de Creso, y porque vas a ver por qué, ahora te vas a dar cuenta por qué. Cuando hablé de capitalismo me doy cuenta ahora que por algo pensé, se me ocurrió este nombre, ahora vas a ver por qué. Bien, llamémoslo Creso entonces. Este Creso estaba hablando con su abuelo, un sabio, longevo, que era raro que alguien en aquella época llegara a vivir más de 80 años, pero había algunos que incluso hasta llegaban a los 100 años. Este era uno de esos casos de un anciano sabio, conocedor de muchas cosas, y entonces este anciano sabio, supongo que habrá tenido algunos conocimientos de alquimia y de alguna filosofía también proveniente de Arabia y demás, le cuenta a Creso que allá por 1453, cuando él estaba naciendo, aconteció algo que cambió la historia. No la cambió radicalmente, hubo continuidades, pero hubo también un giro, un cambio epocal muy importante, y que fue la caída de Bizancio, de Constantinopla. Y te pido por favor que busques en Wikipedia o en donde seas, pone 1453 Constantinopla o Bizancio, y vas a ver de qué se trató esto. Pero básicamente de lo que se trató es que los turcos al mando de Solimán el Magnífico ocuparon lo que hoy es Estambul. Ubicas dónde queda, ¿no? Esa era la ciudad más importante de Europa, pero por lejos. Era la capital del Imperio Bizantino, no había ninguna ciudad que se asemejara en esplendor, en poderío y sobre todo en vínculo con el resto del mundo a Bizancio. Por ahí Venecia, pero no tanto tampoco. Y lo que implicaba además en términos simbólicos el imperio bizantino era algo muy muy importante. Calcular que unos siglos antes, cuando Clodoveo se asume como rey de los francos, recién él se va a poder llamar a sí mismo, además rey de los francos, cuando esa denominación le viene del emperador de Bizancio. O sea, está bien, estamos hablando de unos cuantos siglos antes, ¿no? Pero de todos modos lo que te quiero decir es que veas la importancia simbólica y la importancia real que tenía esto. Cayó Bizancio. Con la caída de Bizancio, muchos de los filósofos, de los teólogos, de los artistas que vivían en Bizancio se van para Europa Occidental. Y concretamente muchos de ellos van a ir a Florencia. ¿Y por qué Florencia? Y acá entonces cuando Creso le pregunta, abuelo, ¿por qué Florencia? El abuelo le cuenta una historia muy interesante y de una actualidad enorme. Resulta que en 1530 y pico, cuando el emperador de Bizancio, Juan Paleólogo, se da cuenta de que el ejército bizantino ya estaba muy dañado, que no era el ejército de otrora y que podía no soportar la invasión de los turcos. Los turcos eran la rama más dura, más combativa del Islam. Era como si hoy dijéramos, no sé, el ISIS, no tan duro, pero era algo así. No eran los turcos de después, no eran los de ese momento, era el sector más combativo. En general el mundo árabe no era un mundo tan agresivo como los que venían de ahí. Googlea también genízaros, etcétera, y vas a ver a qué me refiero. Y entonces lo que hace es pedir ayuda a Europa Occidental. Y lo que sería el líder de Europa Occidental en ese momento, un primus inter pares, ¿no? El tipo que podía convocar a las fuerzas era el Papa. Y el Papa entonces le dice a Juan Paleólogo, mira, yo te apoyo,
pero si vos reconoces mi primacía espiritual sobre el arzobispo de Bizancio, sobre el patriarca de Constantinopla. Es decir, lo mete en una querella de poder por un tema teológico muy menor, que ahora no lo vamos a desarrollar. Si querés también googlea cuestión filioque, así con Q, y vas a ver también qué fue el problema, Miguel Cerulario, podés poner ahí para ver toda la historia de esto, que hubo como 700 años de desencuentros ridículos, pero bueno, ahí vas a ver si te interesa profundizar. Si no te interesa profundizar, alcanza con esto, con que sepas que el Papa le dice al emperador: yo coordino las fuerzas occidentales para apoyarte, para salvarte, siempre y cuando vos y tu gente acepte mi primado espiritual del obispo de Roma. Entonces, ¿qué hace Juan Paleólogo? Ponete vos en la cabeza de Juan Paleólogo. ¿Qué harías vos hoy si te toca una situación así? No vas a decir, mirá, o sea, todo se trataba de ver de dónde procedía el Espíritu Santo, si del Padre, si no, si... No, vos dirías, mirá, el Espíritu Santo procede de donde vos quieras. Y si además de decirme que la Trinidad está conformada por Padre, Hijo y Espíritu Santo, me decís que la Trinidad tiene un cuarto Dios por ahí dando vueltas, también. ¿Se entiende lo que quiero decir? Que no se enojen conmigo los amigos teólogos que vean esto, ¿no? Pero hoy miramos todo en términos costo-beneficio. Es la racionalidad que se va a imponer justamente a partir de esta época. Pero estamos hablando de una racionalidad previa, donde, acordate el cuadro de estructura de dominación, la religión era fundamental. Por lo tanto, eso era un tema que no podíamos tomarlo a la ligera. Entonces, ¿qué hace Juan Paleólogo? Le dice a sus teólogos, ¿qué hago? Y los teólogos le dicen, y tenemos que hablar con nuestros colegas de Europa Occidental para tomar una decisión sobre un tema tan trascendente. Entonces, lo que se hace es un concilio que primero arrancó en Venecia, después hubo una peste justamente en Venecia, se tuvieron que ir ahí y se trasladaron a Florencia. El concilio de Florencia. Cuando se arma el concilio de Florencia, entre los católicos que respondían al obispo de Roma y los llamados ortodoxos que respondían al obispo de Constantinopla, ahí hay un personaje, uno de tantos personajes fascinantes de ese momento, que fue Nicolás de Cusa. ¿Sabes qué dijo Nicolás de Cusa? Dijo, dado que Dios es uno solo, lo que nosotros tenemos que hacer no es un concilio solamente de católicos y bizantinos, de seguidores del obispo de Roma y del arzobispo de Bizancio. Lo que tenemos que hacer es un concilio de todos aquellos que adoren al Dios único, cada uno con su propia situación cultural. Entonces tenemos que juntarnos también con los judíos y también con los musulmanes. Imagínate que Juan Paleólogo que Nicolás de Cusa hubiera sido escuchado. Imagínate qué distinto sería el mundo hoy. Imagínate qué pasaría con el conflicto árabe-israelí, imagínate qué pasaría en Afganistán, imagínate qué hubiera pasado con las Torres Gemelas, nada de esto tendría sentido. Pero ¿qué pasó? La época ya no estaba para ese tipo de diálogos. El Papa lo que contestó fue, como Dios es uno solo, una sola es la verdadera forma de llegar a Él. Y lo fulminó a Nicolás de Cusa. Y bueno, y hubo una serie de trapisondas que, eso sí, para contarlas un día conversando, mate de por medio, lo que fue la historia de ese concilio de Florencia fue fascinante. Pero lo cierto es que el concilio de Florencia termina mal, se vuelven los teólogos florentinos a Florencia sin ningún acuerdo, o sea, hay un acuerdo, pues se desarma, bueno, todo un lío. Pero lo cierto es que en 1453 el Occidente no apoya a Bizancio, llegan los turcos y esos teólogos que habían conocido Florencia y que le habían contado a sus amigos los artistas, los filósofos, lo que habían encontrado en la Florencia de los Medici, entonces van ahí porque era el lugar donde habían dejado amigos, donde habían dejado contactos. Entonces, esto va a generar un cambio, un impacto muy fuerte en Occidente, porque vienen las ideas de Bizancio. ¿Vos te acordás del estilo gótico?
Las ojivas góticas, pensá cualquier, bueno, recordarás las imágenes terribles de Notre Dame cuando se incendió, ahí tienes un ejemplo excelente de lo que es el gótico. El gótico era el estilo artístico dominante en el siglo XIII, en el siglo XIV, porque en esos siglos la filosofía dominante era la aristotélica, que había sido tomada de los árabes. Aristóteles decía que la verdad y la virtud están en el justo medio, pero no en el medio acá, sino en el medio allá. Por ejemplo, la valentía no es el justo medio entre la temeridad, o sea, el loco que no le tiene miedo a nada, y la cobardía, el tipo que le tiene miedo a todo. Y entonces el valiente está acá, es un poquito loco y un poquito cobarde, ¿no? El valiente es un tipo que tiene miedo, no es tonto, pero se da cuenta que con el miedo solo se lo comen. Entonces tampoco cae en la locura, es decir, está en el medio, pero acá arriba. Entonces, eso es el gótico, ¿sí? Pero Bizancio era heredera de las ideas de Platón. Con Platón viene entonces la cúpula, porque para Platón la verdad era la esfera, la verdad, las ideas, la perfección era la esfera. Nosotros en este mundo vivimos digamos, una réplica caída de la verdad que está allá en el topos Uranos. Acordate del famoso cuadro de la Academia, ¿no? Donde está Platón con la mano hacia arriba y Aristóteles con la mano hacia abajo, ¿te acordás? Y si no, pone ahí, googlear el cuadro este. Bueno, el caso es que eh, cambia la arquitectura, cambia la filosofía, cambian las ideas. Vos calculá cuando por ahí, si vos sos de un pueblo del interior, del conurbano, yo soy de Adrogué y me pasa esto, cuando a veces volvés a recorrer aquellos lugares que ibas cuando eras chiquito, chiquita, y ves que donde estaba la panadería del pueblo ahora te hicieron un edificio, donde estaba el cine ahora te hicieron un shopping, y viste que te sentís un poco raro, como que te sacaron algo. Bueno, imagínate que vos durante siglos estabas acostumbrado a un estilo arquitectónico y de golpe te lo cambiaron. Estabas acostumbrado durante siglos a una forma de pensar y ahora te la cambiaron, a una filosofía y ahora te la cambiaron. Esto, cuando el abuelo le iba contando esto a Creso, Creso empezaba a sentirse un poco incómodo. Pero además, entonces el abuelo le sigue contando y le cuenta que a partir de ahí los turcos estuvieron en menos de 100 años 2 veces por ocupar Viena. ¿Ubicás dónde está Viena en el mapa? O sea, en el centro de Europa. Y vos pensás cómo todavía nos sentimos hoy cuando resulta que cuando vos estabas por entrar a la primaria, hubo unos tipos que tiraron abajo 2 torres gemelas en Nueva York. No ocuparon Nueva York, tiraron abajo 2 torres gemelas. El impacto de esas torres caídas lo estamos sintiendo hoy, casi 20 años después. Imagínate lo que significó en aquel momento. Es como si hoy hubiera caído Nueva York y Washington juntos en manos en manos de Al Qaeda. Se entiende, ¿no? La locura que esto planteaba. Bueno, me voy a aplaudir a los médicos y enseguida vuelvo.